Cuando vimos la lista de orden de mérito, nos encontramos que uno de los mejores puntajes fue precisamente obtenido por el abogado villamariense Diego Frosasco, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Diego? Buen día, gracias por atendernos en un día complicado que entiendo que está por empezar a disertar en Rosario. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Patricia, buen día. No, es un gusto para mí recibir tu llamado y bueno, muchas gracias por destacar mi participación como villamariense en este concurso. Bien, un largo camino para llegar a postularse para juez, ¿no? Contanos un poco tu formación, porque sos docente no solo en la Universidad Nacional de Córdoba, sino también en otras universidades. Me gustaría que me cuentes un poco el camino que has elegido, que has recorrido después de terminar el secundario aquí en Villa María. Claro, sí, yo cursé el primario y el secundario en la escuela de Rivadavia y después me fui a Córdoba a estudiar Derecho y bueno, cuando me recibí empecé a trabajar en el Senado y de la provincia antes de la reforma constitucional y en la cátedra, ingresé en la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la Facultad de Derecho. Bueno, y ahí comencé un camino en el derecho público, el derecho constitucional, municipal, electoral. Y cuando se produce, bueno, la jubilación de la doctora Vidal, entendí que mi trayectoria me permitía aspirar a ese cargo y bueno, participé de un concurso que fue un proceso bastante largo, de 3 meses, donde, bueno, los resultados que vos acabas de destacar, evidentemente yo estoy satisfecho, quería ganar, quería ser el número 1, pero bueno, como me dijo un amigo, salí subcampeón. Messi es subcampeón, así que no me voy a quejar de eso. Está muy bueno el razonamiento. Diego, de todas maneras, eran varios participantes, 6 quedaron en la lista de orden de mérito, o sea, solo 6 aprobaron. Y en esa lista vos estás segundo a 3 puntos de diferencia del que obtuvo seguramente la silla para el juzgado, ¿no? O sea que es realmente meritorio. Contanos cómo fue el concurso, cómo empezó la parte teórica, la entrevista, los antecedentes, cómo fue puntuando, cómo fueron puntuándolos. Bueno, el concurso duró 3 meses, tiene 3 etapas. Primero la inscripción, donde uno acompaña todos los antecedentes de curriculares. En la que se inscribieron 52 personas, 52 aspirantes. Luego vino un examen escrito que consistió en la redacción de una sentencia, de un expediente real, sorteado al azar de un conjunto de casos que ninguno de los participantes conocía. Esa fue la segunda etapa, de las cuales de los 50 quedamos 17 en condiciones de pasar a la tercera etapa, que es la entrevista personal, que fue lo que sucedió esta semana en el Consejo, ante el Consejo de la Magistratura en pleno. La primera etapa, es decir, la de los antecedentes curriculares, daba 20 puntos como máximo. La segunda etapa, que es la de la oposición, es decir, la redacción de la sentencia, 40 puntos, y la de la entrevista personal, otros 40 puntos. Entonces, en cada una de esas etapas, los postulantes tuvimos una puntuación, y la suma de esas tres etapas dio el puntaje final, que como bien dijiste, yo quedé en segundo lugar a 2.7 del primero, que es el doctor Arias, a quien yo la misma noche que se dieron a conocer el orden de mérito, lo llamé para felicitarlo. Claro. No pasa desapercibido que es un juzgado con competencia electoral y que vos sos un militante radical y el doctor Arias es un militante justicialista. Te tengo que preguntar si hubo algún favoritismo por esa situación, por ser oficialista del gobierno provincial o no. Desde el punto de vista personal, yo no percibí ningún favoritismo inducido por la pertenencia partidaria. Lo debo decir con sinceridad. Evidentemente que el fuero electoral es un fuero en el que litigan abogados que están relacionados a los partidos políticos. Desde luego que cada uno tiene su pertenencia, pero en el caso de doctor Arias y en el caso que yo hubiera sido el seleccionado, a partir de la designación uno se desliga absolutamente del partido donde uno tuvo proveniencia,
no solo por la desafiliación, sino también por la prohibición constitucional de tener cualquier tipo de actividad política, porque el juez es un tercero imparcial en una controversia, un tercero imparcial en una elección, así que pero hay muchos casos de jueces que han pasado por la política. En la Corte Suprema está un juez, un vocal, que fue intendente de Santa Fe, y fue ministro de Justicia, el doctor Rosati. Uno de los miembros de la Cámara Electoral Nacional fue apoderado del Partido Justicialista de Tucumán. Pero bueno, desde el momento que entran al Poder Judicial, abandonan todo tipo de pertenencia partidaria y se conducen como jueces independientes, que es lo que hubiera hecho yo y lo que estoy seguro que va a hacer el doctor Arias, que creo que va a ser un muy buen juez. Diego, quería contarte algo. Ayer en una conversación informal con Jorge Balinotto, me estábamos acordando de una entrevista y bueno, dije, no, a esa hora no, porque está Diego Frosasco. Y hablábamos de vos. Y me dice, estoy segura que si hubiera sido juez electoral no hubiera tenido favoritismo por su partido. Esto, digo, no solo lo decís vos, sino que también lo dice alguien que está en la política como es Jorge Balinotto. El reconocimiento a esta honorabilidad con la que has hecho toda tu trayectoria. Porque has pasado también por distintos poderes. Te falta el judicial, pero has trabajado también en el Ejecutivo. Sí, es verdad. Bueno, Jorge es un gran amigo. Hace mucho que no lo veo. Me gustaría verlo más seguido. Sí, he estado. Yo he trabajado no en orden cronológico, pero en el orden nacional he estado en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Presidencia de la República. Que fui asesor del secretario general de la Presidencia hace algunos años. Y en el orden provincial estuve en el Senado de la provincia, en la unicameral, y en el orden municipal fui 8 años secretario legal y técnico de Córdoba. Pero sí, en el Poder Judicial es la primera vez, porque hay un mecanismo de ingreso que es por concurso, de forma tal que yo entendí que la oportunidad mía era la de este fuero. Pero bueno, seguramente podrá haber otras oportunidades en el futuro, porque en la provincia de Córdoba se cumple bastante bien lo que manda la Constitución, que es el ingreso al Poder Judicial respetando la igualdad de oportunidades y mediante un proceso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Diego, quedas postulado. Si hay una vacante que te interese, ya estás en una orden de mérito, quedás primero. Entiendo que esto te abre una puerta para ingresar al Poder Judicial, aunque no sea en ese juzgado. Bueno, no, eso depende de las vacantes que se vayan produciendo y los concursos que se vayan abriendo, ¿no? El concurso es un tema ya concluido, por más que el orden de mérito tiene una duración de 2 años, pero... Es para ese juzgado, no para otro cargo. Bien. Hay en la ley orgánica del Poder Judicial la posibilidad que los jueces, que los que han quedado en los órdenes de mérito cubran vacantes de otros fueros, son los llamados jueces reemplazantes, pero... Por el momento no he pensado mucho en ello. Está bien, seguís con la docencia y como abogado, porque sos un abogado especialista en Derecho Constitucional. Tenés varias áreas de experticia. Sí, siempre el derecho público, constitucional, electoral, municipal, administrativo, y con la docencia, dando clases. De hecho, ahora estoy en Rosario, en un rato voy a participar de una jornada en la Universidad Nacional de Rosario dedicadas al análisis de la nueva Constitución Provincial de Santa Fe, sancionada en el 2025. Así que bueno, por ahí yo salí primero en currículum, y bueno, el currículum también tener un currículum da mucho trabajo, porque estoy en Rosario, tuve que venir ayer en colectivo, ahora ir a darle la charla, digamos, eso es también, digamos, hay que dedicarse a estas cosas. Claro, sumar esas carpetas que van sumando papeles no es sencillo. Claro, hay muchas horas de colectivo para ir a congresos, jornadas donde uno lo invitan y bueno, siempre tiene que tratar de responder a los o sea que de los tres ítems saliste primero en antecedentes. En antecedentes sí, salí primero con un puntaje máximo, no el máximo, pero el más alto, 16. Sí. Y en la entrevista, bueno, el máximo es 40, lo obtuvo una de las postulantes del Poder Judicial,
Arias 39 puntos y yo 38, así que no tengo por qué quejarme, me trataron muy bien. Claro. Fue muy amena la entrevista. No se pueden contar detalles porque firmamos un compromiso de confidencialidad, pero fue muy grata para mí la entrevista con el Pleno del Consejo de la Magistratura. Bien. Diego Frosasco, bueno, desde Villa María felicitar porque nos parece llegar a obtener ese puntaje es muy importante. Entiendo que hubieras preferido ser el primero, todos queremos el número uno, pero nos parece que destacar esos caminos que se hacen con mucho esfuerzo, mucho colectivo, como decís vos, mucho estudio. Así es valorable. Así que felicitaciones, Diego, un abrazo. Bueno, Patricia, muchas gracias por la nota. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Saludos a tus oyentes. Gracias.